hoy tenemos efectivamente la sesión correspondiente a políticas de vida libre de violencia y vamos a ingresar, vamos a dar inicio con un muy breve repaso a lo que nos referimos con respecto a los derechos de las mujeres. ¿Por qué iniciar hablando de los derechos humanos de las mujeres? Hay veces que nos preguntamos, ¿no?, en más de una ocasión, ¿cuáles son los derechos humanos de las mujeres? En más de una ocasión nos ha tocado, ¿no?, recibir esta incógnita. ¿En dónde están enlistados? ¿En dónde están mandatados? ¿A qué nos referimos con derechos humanos de las mujeres? Y curiosamente, pues la respuesta es los derechos humanos de las mujeres, pues en realidad son los mismos derechos que los de los hombres. También, ¿por qué? Porque los derechos humanos van más allá del género y del sexo y de una serie de elementos intersectoriales que estamos contemplando. Entonces, bueno, los derechos humanos, ¿no?, que tenemos todas las personas, son inherentes a nosotras, ¿no?, con independencia de la nacionalidad, del género, el origen étnico, la nacionalidad, etcétera, ¿no? Más allá, el derecho humano los tenemos todas las personas, ¿no? Y varían, sin embargo, ¿no?, en términos de el rango, que no tiene que ver con el nivel de importancia, no es que haya unos derechos humanos que sean más importantes que otros, simple y sencillamente en una progresividad que tiene que ver con cómo fueron apareciendo históricamente, pero cómo algunos derechos son fundamentales. Y si estos derechos fundamentales no son reconocidos, difícilmente podemos pensar que sean reconocidos los del siguiente nivel. Entonces, pues partiendo de que el primer derecho humano, por supuesto, es el derecho a la vida, vamos a hacer un muy breve recorrido sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, entonces, desde este punto de vista, ¿no?, siendo una piedra angular internacional para lo que son los derechos. Y supone que todo el mundo lo tenemos y todo el mundo lo podemos gozar. Son indivisibles e interdependientes. Esto significa que no podemos decir te concedo la mitad de este derecho o la cuarta parte, o que de alguna manera tengan que estar en este ciclo que les mencionaba a partir histórico y de donde tenemos fundamentales, pero tenemos otros derechos que surgen a partir del reconocimiento de derechos fundamentales. Y son inalienables, no pueden suprimirse, salvo en determinadas situaciones. ¿Cuáles son esas determinadas situaciones? Bueno, pues, por ejemplo, las personas privadas de su libertad, sobre todo que se encuentran en reclusión por haber cometido un delito. Ahí, algunos de sus derechos humanos son suprimidos, como pueden ser los derechos políticos, como puede ser su derecho al libre tránsito, su derecho a la libertad, ¿no? Sin embargo, sigue manteniendo sus derechos humanos. Entonces, digamos que parte del castigo que se le da a las personas que están en reclusión por haber cometido un delito es que son suprimidas de ciertos derechos por el mismo encierro en el que están, por haber violentado los derechos de otras personas. Y en ese sentido, bueno, pues eso significa que las personas que esos otros derechos que conservan que son fundamentales, pues tenemos que hacerlos valer aún con las personas en situaciones de reclusión. Dentro de la teoría de los derechos humanos hay distintas que consideran cuántas generaciones históricas existen de los derechos humanos. Creo que desde mi particular punto de vista, cuando hablamos de las 3 generaciones nos dan un panorama mucho más claro de cómo fueron apareciendo históricamente para poder comprender también su relevancia y su esencia. Entonces, en la primera generación de los derechos humanos tenemos los derechos civiles y políticos. En la segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, los derechos de los pueblos o de solidaridad. Y ahorita vamos a ver un poco de ejemplo para que les quede más claro de qué estamos hablando, ¿no?
En los derechos civiles se encuentran la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a votar y ser votado. Son los derechos civiles y políticos, la libertad de conciencia, aquellos que nos permiten, como eje fundamental, que son los primeros que surgieron en la historia, poder acceder a otros. Si yo no tengo libertad de expresión, definitivamente tampoco voy a tener la libertad de manifestación. Si yo no tengo libertad de asociación, tampoco voy a poder ejercer un derecho político que implica el poderme asociar políticamente con un grupo de personas afines a una misma ideología. Tampoco tendría la libertad de ejercer la libertad de culto, porque pues eso está basado en la libertad de asociación, ¿no? Si no tuviera la libertad de conciencia, significa que tampoco tendría el derecho a decidir sobre mi vida, a decidir sobre una serie de cuestiones, como es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, es ahí un ejemplo de estos derechos fundamentales y primigenios, que son los derechos civiles y políticos, cómo nos van a sentar las bases para alcanzar otros más adelante. Los derechos de segunda generación, conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, tienen que ver con el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y salario digno, ¿no? Tienen que ver con todos estos derechos que accedemos cuando formamos parte de una comunidad que los reconoce de determinada manera. ¿A qué nos referimos? En el Estado mexicano, que se viene siendo nuestra esfera de reconocimiento de lo que en México la Constitución está establecido como las garantías individuales y los derechos humanos, por ejemplo, tenemos el derecho a la educación. Eso significa que la educación es gratuita y laica, prácticamente hasta nivel universitario. Sin embargo, no todas las naciones, no todos los estados-nación tienen ese principio con respecto al derecho a la educación. En algunos países es simple y sencillamente una educación básica hasta ciertos niveles, o es una educación básica, una educación gratuita, siempre y cuando se cumplan las expectativas o los parámetros que establece el mismo Estado. Entonces, estamos hablando que los derechos económicos, sociales y culturales están limitados por un marco de ejercicio del mismo Estado en el que se desarrollan las personas. Como les decía, los derechos económicos, sociales y culturales pues están supeditados a la normativa que tiene un Estado-nación. Y también eso significa que quienes acceden a estos derechos y cómo van a acceder, pues las reglas las pone el Estado, que es el espacio donde se van a conjugar. Entonces, hay estados donde dicen las personas migrantes no tienen derecho a esto, no tienen derecho a salud, sí pueden acceder a la educación, pero no pueden acceder a la salud. Otras donde dice, voy a dar preferencia a mis ciudadanías antes que a las personas migrantes para el acceso al trabajo. Entonces, es de esa manera en donde los derechos humanos, a pesar de que decíamos que son inalienables, ¿no?, que todas las personas los tenemos, empiezan a tener ciertas ciertos límites de su ejercicio, porque al final de cuentas hay un reconocimiento dentro de un territorio específico. La siguiente generación, la tercera generación, llamados derechos de solidaridad o de los pueblos, surgen precisamente ya en los últimos 30 años aproximadamente, a partir de una necesidad muy grande, que es el espacio. Ya no es reconocer solamente que estamos los seres humanos en el planeta y que todo el mundo tenemos de hacer respetar los derechos humanos, sino que además en este planeta donde convivimos todas las personas es un espacio en común que tenemos que cuidar y que es nuestro hábitat para todas las naciones. Y en ese sentido, la importancia de que los pueblos
se unan en un trabajo de cuidado y que no tiene que ver solamente con el medio ambiente, también tiene que ver con el derecho a la paz, tiene que ver con el derecho al desarrollo, a un desarrollo no como hace 40 años se pensaba que era el desarrollo de las naciones en una competencia por quienes estaban en el escalafón de primer nivel como países más desarrollados, sino que nos hemos dado cuenta a partir de los procesos globalizadores que si hay países que se quedan atrás, afecta en esta interconectividad que tenemos como habitantes del mundo, hay una afectación si hay quienes se quedan atrás en términos de hacia las otras naciones. Es decir, todo el mundo estamos conectados y es por eso que tenemos que hacer un trabajo conjunto de las naciones para que ese espacio sea de convivencia pacífica, pero también de un ambiente sano y en desarrollo para todo el mundo. Y así de sencillo les pongo un ejemplo. En las últimas semanas que hemos estado viendo que a pesar de la amplitud de campañas en el marco de la pandemia por COVID-19, vemos como si las personas que no recibieron vacunas, ¿no?, es, al final de cuentas, esa marginación a la población o automarginación de no acceder a las vacunas que pone en peligro la salud de todo el mundo. Entonces, ahora sí que ese es un ejemplo muy claro de cómo el bienestar planetario para todas las personas, en este sentido de solidaridad de los pueblos, pues es un beneficio en la supervivencia de la naturaleza humana. Entonces, es en ese sentido que si estamos hablando de los derechos humanos, ¿por qué hablar de los derechos de las mujeres, no? Podríamos decir, pues si están ahí la Carta de Derechos Humanos, si está la Declaración, si los tenemos reconocidos, ¿por qué estamos hablando de los derechos de las mujeres? Pues simple y sencillamente porque en este proceso histórico los derechos de las mujeres no han sido reconocidos en su totalidad. Tanto así que históricamente tenemos varias acciones de mujeres que han sentado las bases para, en esta lucha feminista por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Una de ellas, pionera, es, por ejemplo, la francesa Olympe de Gouges, en 1791, cuando publica lo que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, haciendo una paráfrasis precisamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa, tanto hombres como mujeres lucharon para derrocar a la monarquía, ¿no? Hombro a hombro estuvieron las mujeres igualmente luchando con los hombres. Sin embargo, cuando termina el movimiento de revolución y se empiezan a sentar las bases de lo que sería una república, pues resulta que ahí, al establecer que los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues tal cual como dice, son del hombre y del ciudadano, y las mujeres pues no estaban reconocidas, es decir, esos derechos no eran para ellas. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo, ¿no?, de cómo desde entonces, estamos hablando desde el siglo XVIII, cómo a pesar de que se empiezan a sentar las bases del reconocimiento de los derechos, no hay una inclusión de las mujeres en ese sentido. Y bueno, nada más como para hacer un muy breve resumen, ¿no? En México, ya trayéndonos más acá, a nuestras latitudes, es en 1917, en el artículo 34 de la Constitución del 17, cuando ya se reconoce que somos ciudadanos, ¿no?, de la República, todos los que teniendo la calidad de mexicanos se reúnan además los siguientes requisitos, ¿no? Y entonces pues estaba el cumplir 18 años, tener un modo honesto de vivir, y sin embargo,
¿Cuál fue el problema para que las mujeres pudieran ser reconocidas como ciudadanas mexicanas y por tanto tener acceso al ejercicio de un derecho básico, que es el derecho a la votación, a votar y ser votada, es decir, a sus derechos políticos? Bueno, pues porque como estaba escrito en masculino, ahí muy claramente se decía que eran los hombres. Entonces, pues el ejercicio tal de los derechos, del derecho político de las mujeres no pudo ser ejercido. Es hasta 1953, nada más vean cuántas décadas pasaron, que las mujeres mexicanas pudieron acudir por primera vez a las urnas y elegir no libremente a quienes querían como representantes de la 42ª legislatura. Y es, sin embargo, que este voto todavía en el 53 pues está limitado. ¿Limitado por qué cuestiones? Porque en el 53 muchas de las mujeres no tenían una educación que les permitiera acceder y tener conocimiento de que tenían este derecho. Estamos hablando solamente de uno, o sea, estamos tomando el derecho político solamente como un ejemplo de esta marginación a los derechos, ¿no? Es hasta 2019, estamos hablando de hace 2 años, ¿no?, que la reforma constitucional de paridad permite perfectamente, ¿no?, eliminar cualquier restricción en este sentido, ¿no? En el marco del reciente arranque del proceso electoral, es hasta las elecciones del 2021, ¿no?, que el Instituto Nacional de las Mujeres se pronuncia porque se garantice plenamente el principio de constitucionalidad y que haya una representación paritaria de las mujeres en el ejercicio de los derechos políticos en todo el país. Entonces, veamos nada más todo lo que ha costado solamente un derecho humano con respecto a las mujeres. Bueno, les voy a poner un muy breve video, permítanme. Mujeres Construyendo Historia informa. Si la mujer trabajaba y aportaba a la economía de cada nación, ¿por qué no iba a tener derecho a elegir a sus gobernantes? Con esta premisa, comenzó en el siglo XVIII la lucha por el derecho al voto femenino. La lucha por los derechos políticos de las mujeres surgió en Francia durante la Revolución de 1789. En ese entonces, Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que reclamaba los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres. En 1848 se realizó en Estados Unidos la Convención de Seneca Falls, en la que además de reclamar la igualdad de género, se defendía el acceso de las mujeres al derecho de votar. Años después, se formó la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, fundada por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony. El movimiento internacional por el sufragio femenino fue de tipo social, económico y político. Además, fue impulsado por grupos de mujeres llamadas sufragistas. Entre sus objetivos estaban la incorporación de la mujer al trabajo, el derecho al voto, mejoras en la educación, capacitación profesional y apertura de nuevos horizontes laborales. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino. Poco a poco se fueron uniendo más naciones. Por ejemplo, 13 años después, Finlandia fue el primer país europeo en el que las mujeres votaron. En Latinoamérica, el título le corresponde a Uruguay, que lo aprobó en 1917. Un año después, se permitió que las mujeres mayores de 30 años votaran en Inglaterra. En 1920 se otorgó este derecho en Estados Unidos, 24 años después en Francia y finalmente, el 17 de octubre de 1953, se aprobó en México. Hoy prácticamente en todos los países del mundo está reconocido el voto femenino. En 2015 se acaba de aprobar en Arabia Saudita, dejando a naciones como Brunei, Qatar, Líbano y Ciudad del Vaticano como las únicas donde ha sido negado o condicionado. Ejercer, defender y promover los derechos políticos de las mujeres es vital para toda sociedad, ya que sin mujeres no hay democracia. Bueno, y entonces frente a estas situaciones, ya que vimos solamente un ejemplo con respecto a un derecho marginado, un derecho de las mujeres humano marginado, es donde entonces
surgen posterior a que ya tenemos la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en el 48. ¿Qué pasa hasta 1975? Pues es darnos cuenta que esta marginación de las mujeres conforme a partir de sus derechos. A los derechos humanos no se le están reconociendo a las mujeres en todo el mundo. Entonces, digamos, en la Conferencia Mundial de la Mujer, que es la primera en 1975, que justo se desarrolla en Ciudad de México, se pone sobre la mesa este tema fundamental, ¿no? Que tiene que ver con lo imperante que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de los estados y hacer toda una serie de políticas en términos de ese favor. Entonces se define un plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, ¿no? Y de esa manera sentar unas directrices que van a permitir que las mujeres que están siendo segregadas y que se han mantenido segregadas a sus derechos, ya sea por el acceso primigenio de la educación o ya sea por algunos otros, a partir de ahí puedan acceder y tener un reconocimiento y un ejercicio pleno de sus derechos. Es en 1980 cuando la segunda Conferencia Mundial de la Mujer, ¿no? Que se examina qué ha pasado en esos 5 años. En ese lustro se examinan los avances sobre el cumplimiento de los objetivos de esa primera conferencia, sobre todo los que tienen que ver con los derechos económicos, sociales que mencionábamos hace rato, ¿no? Como es el empleo, el acceso a la educación y a adoptar medidas nacionales más firmes para garantizar la apropiación de la propiedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en la década de los 80 todavía en gran parte de las naciones no había un reconocimiento de las mujeres a la herencia, no había un reconocimiento al patrimonio propio. Había una marginación en ese sentido. Entonces las mujeres no podían heredar y no podían tener un patrimonio propio. Eso significaba que todo el mundo, todo el tiempo, ¿no? Las mujeres para poder vivir tenían que depender de algún varón, ya fuera el padre, ya fuera el marido, ya fueran los hijos. Entonces, es ahí uno de los puntos importantes también, y lo que es muy fundamental, también el derecho a la custodia de sus hijas e hijos, y con lo que es el derecho de la nacionalidad, para mantener su derecho a la nacionalidad. Es en 1985, 10 años después de la primera conferencia, cuando los gobiernos van pensando más bien, ok, a corto plazo difícilmente vamos avanzando, se va avanzando muy poco. Tenemos que establecer metas a largo plazo, precisamente que sean objetivos y demandas de cumplimiento por parte de los estados. Los estados firmantes, miembros de Naciones Unidas, tienen que comprometerse con adoptar medidas hacia el futuro, pensando ya en lo que ahora conocemos como ver por el adelanto de las mujeres, ¿no? Que debería de ser basado en una igualdad de género, ¿sí? Y en una promoción de la participación de las mujeres en todos los procesos de la vida, poniendo un especial énfasis en iniciativas de paz y en el desarrollo, porque ellas estaban quedando fuera de esos procesos de desarrollo. Y en 1995, con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Que sienta unas bases a unos pasos agigantados y que sienta las bases de lo que hoy en día tenemos precisamente como políticas de igualdad y vida libre de violencia, están ahí en Beijing 95, que fue construir un programa a favor del empoderamiento de las mujeres centrado en 2 esferas cruciales. Parte de esas esferas, una fundamental, tiene que ver con un compromiso de los Estados-nación para la creación de mecanismos de adelanto para las mujeres. ¿Qué son estos mecanismos? Son entidades dentro de la estructura de los Estados-nación que van a vigilar, asesorar, ¿no? Y resguardar lo que serían las políticas
en materia de igualdad de vida libre de violencia para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué son esos mecanismos? El Instituto Nacional de las Mujeres es un mecanismo para el adelanto de las mujeres, un MAM. ¿Qué es este instituto? El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos es un MAM. Esos son los MAM y que hasta la fecha son precisamente las instituciones cabeza de sector que guían, ¿no?, la política pública a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Ahí están las instancias de la mujer, precisamente en los municipios, que permiten hacer una transversalización de los principios de igualdad y vida libre de violencia y de promover que desde el ejercicio de la política pública se garantice el pleno derecho de los derechos de las mujeres. Entonces, es fundamental tener en mente Beijing 95 porque justo ahí es donde surge la naturaleza de nuestras instituciones y de la política que tenemos, ¿no? El tener leyes, el tener normas, el tener programas establecidos para el cumplimiento de estos derechos. Y bueno, al final, todo esto está basado a partir también de un reconocimiento de la interseccionalidad. Y esto no me voy a detener en grandes rasgos porque es algo que muy seguramente vamos a ver en más de una ocasión, y tiene que ver con este término de qué es lo bueno y lo malo, qué es lo privilegiado y qué está en la opresión históricamente. Y como podemos ver en esta imagen, ¿no?, hacia arriba en el eje horizontal tenemos pues cuestiones de heterosexualidad, ¿no?, el ser hombre, el ser joven, el tener una mayor educación, el tener una clase alta. Y ahí podríamos diversificar una serie de cuestiones. Y es justo a partir de esta visión que tenemos de privilegio y opresión que podemos distinguir los distintos elementos o las distintas categorías a partir de las cuales se produce la discriminación. Y la discriminación no solamente está, como sabemos, basada en cuestión de género, está basada a partir de todos estos elementos que forman parte inherente de las personas. Entonces, si seguimos manteniendo una visión dividida en este sentido, pues obviamente la discriminación la vamos a tener a lo largo y difícilmente vamos a poderla erradicar de nuestras sociedades. Es ahí donde precisamente, ¿por qué hablar de discriminación cuando estamos hablando de derechos de las mujeres? Porque justo negar ese ejercicio, limitar el ejercicio de sus derechos, es un acto de discriminación. Y esa discriminación, a partir de varios, puede ser, tal vez, digamos, no la estoy discriminando por ser mujer, pero sí cuestiones asociadas a lo que mi concepto de género femenino tienen que ver como, por ejemplo, una mujer no puede ser práctica en la toma de decisiones y por eso en altos cargos directivos no voy a tomar la decisión, yo como cabeza de una institución, de colocar altas directoras, ¿no?, porque son mujeres y entonces ellas no conciben, o desde mi punto de vista, la cultura me ha enseñado que las mujeres no podrían tomar esos cargos. Eso es un acto de discriminación basado en género y precisamente de elementos que están asociados al género femenino a partir de los roles y estereotipos. Sin embargo, existen muchos otros que están atravesando el quehacer de todos los días de las instituciones y que están inherentes. Las mujeres pueden ser discriminadas por género, pero también por etnia, pero también por una discapacidad, pero también por educación, etcétera, etcétera. Entonces es en ese sentido donde romper con la discriminación nos va a acercar a un pleno reconocimiento y ejercicio de las mujeres. Y estas, bueno, pues son justo nada más unos cuantos ejemplos de cómo, al final de cuentas, en nuestros días, esto que pareciera ser muy, muy lejano, y las conferencias de las que hablamos de la mujer, parecieran ser muy lejanas, pues no. Precisamente estas concepciones
nos llevan al ejercicio de actos de violencia contra las mujeres, como es la visualización de las mujeres como un objeto sexual, ¿no? La hipersexualización de las niñas tratando de cumplir con un estereotipo de que las niñas tienen que ser bonitas, ¿no? Y femeninas, porque esa es parte de su naturaleza. O en algunas culturas como en India, donde incluso, y no solamente en India, podemos ver las noticias de las semanas pasadas en México, donde una niña había sido otorgada en matrimonio en Guerrero y que fue encarcelada por negarse a casarse. Y entonces estamos hablando donde precisamente esos derechos humanos todavía es un largo trecho lo que nos toca hacer para que sean reconocidos. Y aquí, nada más para poner otro ejemplo, ¿no? En términos de la discriminación, apenas en las Olimpiadas de este año tuvimos cómo fue el equipo de Noruega multado porque no, se negaron a usar los clásicos bikinis para jugar sus torneos de voleibol de playa. Sin embargo, a pesar de que en el 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Comité Olímpico había aceptado modificaciones en los uniformes precisamente de voleibol de playa para permitir la inclusión, ¿no? En este caso, de las jugadoras egipcias. Entonces, estamos hablando de que una modificación en un reglamento pudo ser ejercida en términos de religión, pero no en términos sexuales. Y eso estamos apenas en este 2021 sucediendo, ¿no? En un marco de inclusión y de respeto de derechos como supuestamente, ¿no? Son los principios de las Olimpiadas. Y bueno, para concluir, obviamente en esta marginación de los derechos de las mujeres y en esta discriminación hemos llegado a un punto donde la violación al derecho primigenio, que es el derecho a la vida, está ocurriendo todos los días. Mujeres, niñas y adolescentes están siendo asesinadas por un principio simple y sencillamente de ser mujeres, ¿no? Entonces, es ahí donde estos principios y el no ejercicio de los derechos y no reconocimiento de los derechos de las mujeres nos está llevando precisamente a tener una sociedad violenta y asesina de mujeres y niños. Yo dejaría hasta ahí mi participación. Ahorita voy a dejar de compartir por si hay alguna duda, algún comentario, antes de pasar a la participación de la maestra Leti Ortiz. Quisimos empezar con este tema de derechos humanos porque a veces, ¿no? Nos preguntamos, bueno, hablamos de derechos de las mujeres, ¿en dónde están plasmados esos derechos, no? Como si estuvieran aparte, como si tuviéramos, no, los derechos de las mujeres son los mismos derechos que tienen los hombres, ¿no? Son los derechos humanos. ¿Por qué todas estas acciones que estamos realizando para resaltar la importancia de estos derechos, de los derechos de las mujeres, porque no están siendo reconocidos, porque están siendo marginados los derechos? Lo que estamos haciendo es una acción afirmativa, ponerlo en negritas, resaltarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver que estos todavía no se están cumpliendo. En el momento que lleguemos a un pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos de todas las personas, pues no habrá necesidad precisamente de poner resaltadores y de hacer políticas, ¿no? Afirmativas para que haya un esfuerzo mayor para ese reconocimiento. Si no hay alguna duda y comentario, ¿no? Entonces le cedería la palabra a la maestra Leti Ortiz, que nos está acompañando por aquí. Y bueno, nada más para decir, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con el modelo de atención único? Simple y sencillamente porque ese documento que vamos a implementar en una atención a mujeres que están siendo violentadas de sus derechos a través de la violencia, simple y sencillamente ese tratado, ese
manual, ese modelo está basado en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos que tener como principio y ese eje sin perderlo de vista. Muchas gracias. Continuando con los temas del día de hoy, a mí me toca presentarles lo que es, bueno, la construcción del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y el tema justamente de la alerta de violencia de género. Primero que les quiero hablar justamente del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema justamente, pues bueno, es como nuestro eje rector, emanado justamente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el cual, bueno, su fundamento jurídico se encuentra en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Acceso. Entonces, yo creo que aquí ya la mayoría de ustedes conocen y saben qué es justamente el CEPACE, nuestro sistema. Pero bueno, nuestro sistema, de acuerdo justamente a lo establecido en la Ley de Acceso, va a ser este conjunto, anteriormente decía, de dependencias. Ahora, con toda esta suma de dependencias de organismos autónomos y de otros poderes, pues podríamos decir justamente que el CEPACE es todo este conjunto de poderes, dependencias de la administración pública estatal, ayuntamientos y organismos constitucionales autónomos, los cuales van a estar vinculados entre sí, y dentro de sus objetivos es justamente el desarrollar los 4 ejes de acción, que estos vienen siendo la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. El objetivo primordial es el instrumentar una coordinación única cuyo mecanismo logre facilitar la articulación justamente de estos 4 ejes de acción, los instrumentos emanados justamente en la ley, los servicios y las políticas públicas emanadas también de las acciones vinculadas con el CEPACE, los cuales nos van a propiciar o nos van a dar todos estos acuerdos estratégicos entre las dependencias que los integran para justamente cumplir el objetivo primordial de la Ley de Acceso, ¿no? Que es justamente erradicar todas las formas de violencias en contra de las mujeres. Todas estas acciones se pueden realizar o se pueden ver transversalizadas a través de las 4 comisiones que tenemos, que es la Comisión de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación. Pero también la misma ley nos permite que se puedan trabajar, por ejemplo, o se puedan instalar a través de consejos temáticos y principalmente la mesa de armonización legislativa, la cual es muy importante justamente, y más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando justamente del tema de la alerta de violencia de género. El CEPACE se integra anteriormente cuando se publicó nuestra ley de acceso en el año 2007, solamente estaba integrado el CEPACE por 8 dependencias. Actualmente, nuestro CEPACE está integrado por 20 dependencias, organismos, poderes, de los cuales 14 están por ley y 6 se han hecho mediante acuerdo. También se ha abierto el CEPACE para que más instituciones puedan justamente trabajar, esto sí, solamente con derecho a voz, más no a voto, y está integrado, o bueno, se ha realizado la invitación a 13 dependencias y a los 8 municipios que cuentan justamente con la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Bueno, de acuerdo al artículo 46 de la ley, estas serían las dependencias que te marca la propia ley, que son quienes integran, ¿no? La Secretaría de Gobierno, que justamente es quien funge como presidente del sistema, el Instituto de la Mujer, quien es la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado. Entonces, todas estas dependencias son las que por ley te dice que van a conformar el CEPACE. Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto. Sin embargo, y justamente por las necesidades que se han visto emanadas justamente al momento de estar sesionando y de estar tomando y llevar a cabo los acuerdos,
emanados justamente en cada una de las sesiones, pues bueno, se han invitado como integrantes permanentes con derecho a voz y voto mediante acuerdo, primero al Tribunal Superior de Justicia en el año 2015, esto justamente a razón de la declaratoria de alerta de violencia en contra de las mujeres, a la Secretaría de Administración en el año 2019, al Instituto de Educación Básica para el Estado, bueno, del Estado de Morelos también en el año 2019, a la Secretaría de la Contraloría, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad y Transporte. En el caso justamente del INPEPAC, ya se había trabajado justamente en la mesa de armonización legislativa y dentro de los trabajos se había propuesto que el INPEPAC ya formara parte, o sea, que estuviera dentro de la ley. Sin embargo, justamente por la controversia que emanó y que dejó justamente invalidada todo este proceso, justamente hablando de la participación política de las mujeres, pues bueno, la integración del INPEPAC como tal, pues tuvo ahí un retroceso. Sin embargo, justamente en una de las sesiones del CEPACE se solicitó y se aprobó que justamente el INPEPAC ya formara parte como integrante, no por todas las acciones derivadas de la misma. Y como invitados a través justamente desde el año 2015 que se han ido sumando a los trabajos del CEPACE, pues bueno, está la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Oficina de la Gubernatura, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la Secretaría de Turismo y Cultura, la Coordinación de Comunicación Social, la Coordinación Estatal del INEGI, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y los Servicios de Salud. Y también en la 33ª sesión ordinaria del CEPACE se solicitó justamente al Pleno del CEPACE que se ratificara y se invitara justamente a los 8 municipios que cuentan con alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces, desde el año 2019, el municipio de Cuautla, el municipio de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente Dixtla, Temisco, Yautepec y Xochitepec forman parte justamente de los invitados de este sistema. En ese año, también en el año 2019, como una necesidad justamente de transparentar y de acercar justamente el trabajo del CEPACE hacia las organizaciones de la sociedad civil, se publicó por primera vez la convocatoria para que fuera integrante, en este caso en su calidad de invitados permanentes, a 5 personas de alguna manera de la sociedad civil que estas sociedades pudieran justamente decir o proponer a qué personas pudieran justamente formar parte de este sistema, ¿no? Y este proceso pues fue a través de una convocatoria y el pleno del CEPACE, que fue en la 4ª sesión extraordinaria, de alguna manera votó y eligió a estas 5 personas que forman parte, las cuales, pues bueno, ahorita ya terminaron su periodo y estamos justamente en el proceso de volver a integrar a la sociedad civil a todos los trabajos del CEPACE. El sistema, pues bueno, se integra con todas estas dependencias y como yo también ya les había comentado, tenemos que trabajar a través de estos 4 ejes rectores que viene siendo nuestra comisión tanto de prevención, atención, sanción y erradicación. Y estas comisiones se van a integrar justamente por quienes integran por ley y por acuerdo el sistema y también por sus invitadas e invitados. Quien preside la comisión de prevención en la Secretaría de Educación, quien preside la comisión de atención en la Secretaría de Salud, quien preside la comisión de sanciones, la Fiscalía, y quien preside la comisión de erradicación en la Secretaría de Gobierno. Entonces, ahorita les estoy presentando una línea de tiempo de todo lo que se ha, de alguna manera, trabajado. Desde el 2008, bueno, en el 2007, diciembre del 2007, se publica la Ley de Acceso. En el 2008, en enero, el 2 de enero, para ser exactas, se publica el decreto por el cual se integra el CEPACE. El 21 de mayo se instala y se sesiona por primera vez en el año 2008 el sistema. Ya en la 21ª sesión ordinaria, en el año 2015, se informa justamente del estatus
de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y es justamente donde se publica un plan de medidas emergentes para justamente trabajar el tema de la alerta de violencia de género. En el año 2016, en septiembre de 2016, se publica por primera vez el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. En el año 2017, pues bueno, viene todo este trabajo de fortalecimiento de las comisiones y se da por primera vez también el primer informe justamente del avance del cumplimiento del programa, del PEPASE, publicado en el año 2016. En la 33ª sesión ordinaria del 20 de febrero del año 2019, como yo les comentaba, dentro de los acuerdos justamente emanados de la 33ª sesión, fue, pues bueno, integrar a los 8 municipios que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, pero también se asume que sería a través del sistema que se le iba a dar justamente seguimiento a este decreto y a todas las acciones para dar cumplimiento justamente con la declaratoria. En el año 2020, con toda esta parte del confinamiento por el COVID, el sistema no paró, siguió trabajando, y uno de esos trabajos que de alguna manera fueron publicados fue el Plan Estatal de Acciones Emergentes para garantizar la atención y seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas, y este fue publicado el 9 de abril del año 2020. Igual en el año 2020, en octubre, no, en noviembre, en la 5ª sesión extraordinaria, se aprobó el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este programa es muy significativo porque la mayoría de las personas que están aquí trabajaron directamente en él, ¿no? Desde la construcción de sus indicadores, del objetivo de cada uno de los ejes de acción, de sus líneas de acción, de sus estrategias, y bueno, hasta llegar justamente a la ficha de indicador. Una vez que fue aprobado, el PEPASE ya en forma fue publicado el 3 de febrero de este año. Entonces, hasta el día de hoy, el CEPASE se han llevado a cabo 44 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias. Sin embargo, del 2019 al 2020, que viene siendo justamente esta administración, se ha sesionado 11 veces de manera ordinaria, se han tenido 3 sesiones extraordinarias y se han generado 34 acuerdos. Entonces, a grosso modo, pues bueno, esto es parte de las acciones ahorita que hemos ido trabajando, ¿no? Acciones relevantes que se han tenido, pues bueno, la incorporación de estas dependencias, lo que es la Secretaría de Administración, justamente para trabajar el tema de un programa para la capacitación. Muy importante la incorporación de la Secretaría justamente de la Contraloría para ver de qué manera se puede ir trabajando en el tema justamente de las sanciones hacia las y los servidores públicos, que de alguna manera todavía no atienden a lo establecido en el artículo 1 constitucional, ¿no? Que es justamente garantizar los derechos humanos, en este caso de las mujeres, ¿no? Con una atención de la debida diligencia y, pues bueno, tratar de justamente lograr que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia. A lo que es la Secretaría de Movilidad y Transportes, justamente para también ir trabajando todo el tema justamente del acoso y del hostigamiento dentro justamente del servicio público, al IEVEM para de alguna manera fortalecer los trabajos que se tienen con la Secretaría de Educación, al INPEPAC, como yo les comentaba, pues en este caso, pues bueno, por el procedimiento pasado que tuvimos justamente de la participación política de las mujeres, y también porque es muy importante para ir terminando todo el trabajo justamente del Observatorio de Participación Política. Y en el caso de la Fiscalía Especializada, fue principalmente por el tema de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres con la que cuenta el Estado de Morelos. Otro, pues bueno, fue justamente que desde el 2008 hasta el 2019 no se había podido incidir dentro del CEPASE para que las organizaciones de la sociedad civil, pudieran estar de alguna manera trabajando de manera directa, ¿no? El otro justamente fue la capacitación del Banco Nacional y en este caso del Banco Estatal de Datos, que también ya contamos
con un gran avance que tampoco desde el 2009 que se han venido capacitando, pues bueno, no habíamos justamente logrado incidir en que todas las dependencias, porque así también lo maneja nuestra ley de acceso, pudieran justamente ir alimentando este banco estatal y nacional de datos. Se ha habido, o en este caso hemos tratado de ir implementando consejos y mesas temáticas. Tuvimos una mesa de trabajo justamente para atender el tema de la violencia sexual en las primarias, principalmente se quedó en primarias y secundarias, del cual también se tuvieron 19 mesas de trabajo, se trabajó una ruta crítica y también se llegó a un sumario de sanciones, ¿no? Que también está prevista para poderse publicar. Se han realizado acciones justamente vinculantes para el tema del cumplimiento de los informes hacia la CONAVIM en el tema justamente del avance de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, ha sido todo este trabajo coordinado. En un principio, la única comisión que de alguna manera iba sesionando era la Comisión de Sanción desde el año 2009. Sin embargo, a partir del 2017 hasta el día de hoy, el fortalecimiento y el trabajo que han realizado cada una de las comisiones ha sido muy importante justamente para visibilizar todos los trabajos. Y bueno, una muestra de ello es esta capacitación que también desde el 2009 teníamos ya el MAU, el modelo de atención único. Sin embargo, no se había justamente publicado y no habíamos llegado hasta este proceso, ¿no? Justamente de capacitar, de sensibilizar y principalmente de publicar y darlo a conocer. Y bueno, serían en este caso también otro objetivo muy importante es de que hasta el momento hemos rendido 2 informes trimestrales justamente del PEPASE. Ya estaríamos en enero publicando nuestro tercer informe y si todo camina como hasta el momento, también ya estaríamos nosotros desde el CEPASE rindiendo el primer informe al gobernador del estado. Entonces, bueno, todas estas acciones, de alguna manera, y al ser justamente el eje que va a hacer un trabajo coordinado, pues bueno, dentro de las acciones es dar cumplimiento a lo establecido en nuestra ley de acceso, ¿no? Y les dejo esta diapositiva, me voy a pasar rápido para empezar a hablar de lo que es la alerta de violencia de género. Entonces, bueno, nuestra ley de acceso nos establece los tipos y las modalidades de violencia, ¿no? Las cuales, de alguna manera, desde estas comisiones y desde el CEPAS se tienen que hacer todas las acciones necesarias para justamente irlas atendiendo, para irlas previniendo, para irlas sancionando, y bueno, con la finalidad de justamente erradicar todas estas formas y todos estos tipos de violencia. ¿Por qué se los estoy poniendo? Para poder justamente, bueno, todo esto ya lo hemos de alguna manera visto. Para poder llegar a este tema, ¿no? El estado de Morelos, desde el año 2015, contamos con la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Aquí ahorita vamos a ir un poquito desagregando, pues bueno, cuál es el marco jurídico justamente de la alerta de violencia, cuál es el procedimiento, el estatus justamente de la declaratoria y bueno, cuáles han sido las acciones que se han realizado. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Bueno, la alerta de violencia la alerta de violencia de género, pues bueno, va a ser el conjunto de acciones gubernamentales que se van a dar de emergencia para frenar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Entonces, el marco jurídico de nuestra alerta de violencia de género, pues bueno, está primero en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el reglamento de la ley, también se encuentra establecida en nuestra ley de acceso y en el reglamento de la ley estatal. El objetivo, pues bueno, va a ser garantizar la seguridad de las mujeres, va a ser también que de alguna manera pare el cese de la violencia en contra de las mujeres y se va con miras a eliminar todas las desigualdades. La alerta de violencia de género contra las mujeres, tanto en la Ley General de Acceso como en nuestra Ley de Acceso, establece 2 formas. Primera, la violencia feminicida y la segunda es por agravio comparado. Yo les estaba anteriormente, cuando les decía de los consejos temáticos, que también se cuenta con, en la Ley de Acceso Estatal,
nos habla también de la Mesa de Armonización Legislativa. Pues bueno, la finalidad de la Mesa de Armonización Legislativa es justamente para evitar una alerta de violencia de género por agravio comparado. Esa, digamos, que es parte de la finalidad de la mesa, la cual la mesa va a tener dentro de las acciones justamente revisar todo el marco jurídico y de alguna manera armonizar y revisar que no sea violatorio justamente de los derechos humanos de las mujeres. Entonces sería todo este trabajo que tendrían que hacer para garantizarle a las mujeres del Estado de Morelos un marco jurídico en donde justamente se garanticen y se hagan respetar los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuándo se va a emitir la alerta de violencia, la declaratoria de alerta de violencia en contra de las mujeres? Pues primero, cuando los delitos del orden común vayan a perturbar la paz social en un territorio. En este caso, estos delitos del orden común son todos aquellos delitos que vayan en contra de la vida de las mujeres, de la libertad y de la seguridad. Cuando existe un agravio comparado, en este caso estamos hablando de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado, en la cual un marco jurídico no se garanticen o no se visibilicen bien los derechos humanos de las mujeres. Entonces, es cuando se puede decretar una alerta de violencia de género por agravio comparado, y su finalidad justamente va a ser eliminar todas las desigualdades producidas dentro del orden jurídico, del ordenamiento jurídico o de las políticas públicas que de alguna manera puedan impedir el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Y la declaratoria, la solicitud de la declaratoria siempre va a ser a solicitud de organismos de derechos humanos, de la Organización de la Sociedad Civil y de organismos internacionales. Entonces, el procedimiento es, algunas leyes de acceso manejan o establecen que la declaratoria de violencia o el procedimiento para solicitar una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se puede dar desde su sistema estatal. En nuestro caso, no. En nuestro caso, te dice que la solicitud tiene que ser o tiene que cumplir a lo establecido en la Ley General de Acceso. Entonces, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso, es que ya sea, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, algún organismo internacional en derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil aquí en el Estado de Morelos tendrían que presentar su solicitud de alerta de violencia de género, ya sea por agravio comparado o por violencia feminicida ante el INMujeres. Esta tiene que ser presentada por escrito, esta puede ser presencial o por correo electrónico, y una vez que se presenta ante el INMujeres revisa que cuente justamente, que cumpla con todo el establecido, y de ahí lo que hace es la revisa, y el INMujeres, por ser Secretaría Ejecutiva del CEMPACE, entonces la presenta directamente a la Secretaría de Gobierno, quien es justamente la presidencia, para justamente ver si se somete o si se da el conocimiento al Pleno del CEMPACE. El procedimiento, ¿qué debe de contener justamente la solicitud de la declaratoria? Pues bueno, primero, la denominación o razón social, el representante legal en este caso de la organización de la sociedad civil o de la Comisión de Derechos Humanos. Se debe de también establecer el domicilio para recibir toda clase de notificaciones. Se tiene que adjuntar con la documental soporte para acreditar justamente la personalidad jurídica. Se debe de dar una narración de los hechos y en el caso justamente de agravio comparado, pues bueno, debe de ser anexada o se deben de señalar las leyes, los reglamentos, las políticas o las disposiciones jurídicas que van en contra justamente de los derechos humanos de las mujeres. Una vez que se cumplan todos estos requisitos y que la INMujeres revise que se encuentra en orden y que no falta absolutamente nada, pasa directamente se presenta a la comisión justamente para su admisión. En caso de que tenga ahí algún faltante, por ejemplo, que no establezcan bien el domicilio, que no adjunten los documentos o que la narrativa no sea muy clara, pues bueno, solamente por una única ocasión, la Secretaría Ejecutiva lo que va a hacer es, se la va a regresar justamente a la persona que hizo el procedimiento para que la subsane dentro de un plazo de 5 días hábiles.
Una vez que está subsanada y que ya cuenta con todos los requisitos, se presenta, como yo les decía, ante la comisión para su admisión. Una vez que se revisa y se dice que está en forma, entonces sí, ya se presenta ante el CENPASE, el cual, bueno, CENPASE es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, y aquí ya se empezará a trabajar para la conformación del grupo de trabajo, mejor conocido como el GIM. Este grupo de trabajo se va formando de acuerdo también a lo establecido en el reglamento de la ley de acceso, y saca el INMujeres, en este caso, una organización, una convocatoria para, en este caso, personas, principalmente académicos, que vayan a formar parte del GIM, puedan justamente participar en el proceso de selección. Este grupo de trabajo es justamente quien va a implementar todas las acciones, primero al momento de recibir la declaratoria, y es quienes van a revisar antes justamente de decretar si al Estado sí le van a dar, se les va a dar el documento en el cual se les dice que tienen una declaratoria de alerta de violencia de género, o si dicen que de alguna manera se subsana. Esto sería a través de un informe. Ahorita más o menos les voy a ir explicando cómo será. Este grupo interinstitucional y multidisciplinario lo que va a hacer es revisar, en este caso, el fondo del asunto, todo lo vertido justamente por la persona que solicita que se declare la alerta de violencia de género, en este caso en el estado de Morelos. Este grupo interinstitucional lo que puede hacer va a implementar todas las acciones preventivas de seguridad y de justicia, va a elaborar los reportes especiales sobre la zona, va a elaborar también los indicadores, va también a solicitar que se asigne el presupuesto y, bueno, va a hacer justamente el conocimiento al Estado de que tiene esta declaratoria. ¿Cómo se va a integrar el GIM? El grupo se va a integrar primero por el INMujeres, segundo por la CONAVIM, en este caso por un representante del INMujeres, un representante de la CONAVIM, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 personas, en este caso de una institución académica o de investigación del lugar. Ahí es donde de alguna manera se abre la convocatoria para que puedan justamente participar, por 2 personas también de una institución, de la institución académica o de investigación de carácter nacional, y por el mecanismo para el adelanto de las mujeres en el estado en donde se va a decretar la alerta de violencia de género. El grupo multidisciplinario tiene un término de 30 días justamente para revisar el informe. Lo que hace es puede ir al estado de acuerdo justamente al informe presentado por la persona que solicita que se declare la alerta de violencia de género, hacen visitas in situ y ya de ahí van revisando justamente todos los procedimientos, ¿no? En el caso de Morelos, el GIM vino, hizo o realizó varias entrevistas a todas las dependencias que de alguna manera atendemos de manera directa a las mujeres en situación de violencia, revisó marco jurídico, revisó protocolos de actuación y presupuestos asignados, con cuánto personal cuenta cada una de las instituciones, tiempo de espera justamente para la atención de las mujeres, si tienen, o en este caso, si se contaba con el patrocinio jurídico, y todo esto, el grupo lo que hizo fue revisarlo y darle un informe al gobierno del estado en donde le decretaban, en este caso, fueron 15 recomendaciones para que el estado de Morelos, en un plazo de alrededor de 6 meses, pudiera de alguna manera ir complementando, ir trabajando en ello, y una vez que ya se tenía, o que se cumplió este plazo, lo que hizo el gobierno del estado fue enviar este informe al GIM. El GIM tuvo 30 días justamente para revisar de acuerdo a cada una de sus recomendaciones, si el estado las había aceptado y si habían trabajado y cuáles habían sido las mejoras. En este caso, el GIM encontró que el estado no había realmente cumplido con todas ellas, y en este plazo de 30 días lo que hizo fue justamente enviarle al gobernador del estado a la CONAVIM, para que la CONAVIM fuera justamente el intermediario para poder justamente decirle al gobierno del estado: ¿sabes qué? El gobierno del estado, tú no atendiste, por lo tanto se te está decretando la alerta de violencia de género en contra de las mujeres.
Una vez que se hizo eso, el gobernador contó con un plazo de 15 días para aceptarlas. De todas maneras, aunque no lo acepte, se tendría que dar por cumplida esta entrega y tendría el gobierno del estado que estar justamente atendiendo la declaratoria. Entonces, bueno, la declaratoria, ¿qué es lo que contiene nuestra declaratoria? Pues bueno, contiene en este caso todas las acciones preventivas de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Se tiene también dentro de dentro de la declaración, pues bueno, que es importante la asignación de recursos presupuestales para poder dar el cumplimiento a esta declaratoria y a todas estas acciones preventivas de seguridad y de justicia. Las medidas a implementarse para la reparación del daño, el territorio justamente que abarca y, pues bueno, cuál es el motivo justamente de la alerta de violencia de género. Hasta el momento, pues bueno, han sido emitidas 13 declaraciones, en este caso ya se emitió una, son 14 declaraciones, que es el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz. En el caso de Veracruz tiene varias, una es por violencia feminicida, porque también el Estado de Veracruz interpuso una para agravio comparado. Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz. Les decía por agravio comparado y por primera vez el gobierno del estado de Chihuahua por fin se decretó la alerta de violencia de género justamente por violencia feminicida en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua no había tenido este proceso por el tema justamente de la sentencia del campo algodonero. Sin embargo, en este año, en julio, ya se decretó la alerta de violencia de género. También se han solicitado para estos estados, pero estas declaratorias no fueron procedentes. Fue para Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, para Cajeme, en Sonora, para Tabasco y Tlaxcala. Procedimientos en trámite que, bueno, que todavía están en este proceso de que el grupo de trabajo de alguna manera ya emita cuál va a ser el proceso para que ya a través de la CONAVIM y el INMujeres ya se le pueda decretar la alerta de violencia de género, pues Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. ¿Por qué? Porque muchos de estos estados han asumido de que saben que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sin que llegue el procedimiento a la Ciudad de México, ya dijo, bueno, si tenemos un problema de violencia feminicida, ¿saben qué? Nosotras vamos a implementar ya o nosotras vamos a decretar la alerta de violencia de género. Entonces, de alguna manera, eso también ha dado la pauta que todavía, digamos, desde el CENPACE no se haya decretado de manera directa. En el estado de Morelos, como yo les comentaba, el trabajo más o menos comenzó desde el 2014, en donde se le dijo al estado de que había un procedimiento que la Comisión Independiente de Derechos Humanos no había todavía de alguna manera buscado bien cuál era el procedimiento, entonces, pero ya se sabía de que se iba a iniciar el proceso justamente para que al estado de Morelos le declararan la alerta de violencia de género. Pero no fue hasta el 10 de agosto del año 2015, en el cual, pues bueno, ya de alguna manera le dicen o le informan al estado de Morelos que se había aceptado la solicitud y que se iba a iniciar un procedimiento para justamente ver si era procedente o no era, o era improcedente el declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Desde el 2015, todas las acciones vinculantes se han ido de alguna manera fortaleciendo, y se ha ido también buscando la coordinación interinstitucional a través del CEPACE. Por eso yo les comentaba que algunas instituciones estuvieron por acuerdo justamente del CEPACE para atender el tema de la alerta de violencia de género como integrantes. En su momento fue el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, en este caso nada más en su calidad de invitada, la CEAR, que ya en el 2017, 2018, pasa ya directamente de invitada a que ya formara parte justamente, no 2019, que ya estuviera dentro de nuestra ley de acceso, ¿no? Entonces, todas estas dependencias se invitó también al INRIT y se invitó a la Coordinación de Comunicación Social justamente para ir trabajando el tema relacionado con la prevención, ¿no? Todas estas campañas
que tendrían que estar justamente visibilizadas desde la perspectiva de género. Entonces, por esa razón, el CEPACE empezó a invitar y también a llamar a los municipios que contaban con la declaratoria para que pudieran sumarse a los trabajos del CEPACE. Entonces, bueno, como ya sabemos, está decretada en 8 municipios. Esto no quiere decir que los demás municipios no tengan que empezar a cumplir o que tengan que cumplir justamente con lo mandatado en la ley de acceso, ¿no? Que es, en este caso, pues bueno, Cuernavaca, Cuautla, Jutepec, Temisco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla. El 27 de mayo del año 2014, que era lo que yo les comentaba, se presentó justamente la solicitud por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos ante el Mujeres, ante la Secretaría Ejecutiva del CEMPACE. En 16 de junio del 2014, pues, la Secretaría Ejecutiva acepta la solicitud para la declaratoria, se revisa y el 17 de junio se notifica justamente al Estado de Morelos de que contaba con todos había cumplido con todos los requisitos establecidos justamente en la ley, para que dentro de 6 meses el Estado de Morelos pudiera justamente revisar e implementar y cumplir las acciones derivadas justamente del informe del grupo de trabajo que se conformó justamente para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres en el Estado de Morelos. Este informe se entregó al gobierno del Estado el 28 de agosto del 2014, teniendo los 6 meses justamente para que se pudieran implementar todas las acciones o, en este caso, trabajar las recomendaciones justamente que el GIM de alguna manera visibilizó en este documento. El 17 de septiembre del año 2014, el gobierno del Estado de Morelos, pues bueno, acepta las conclusiones y empieza el trabajo, y es hasta el 24 de marzo del año 2015, que el Estado de Morelos entregó justamente el informe de cumplimiento sobre estas acciones y estas recomendaciones que el GIM en el año 2014 le solicitó. Ya el 6 de agosto del 2015, el grupo de trabajo presentó su análisis, revisó todo lo manifestado por el Estado de Morelos, y ahí fue justamente donde, pues bueno, el grupo de trabajo concluyeron que no se habían de alguna manera solventado y que no se habían trabajado en todas las recomendaciones. Por tal motivo, pues bueno, ya el 10 de agosto del año 2015 es cuando se decreta la alerta de violencia de género contra las mujeres al Estado de Morelos. Y ese mismo día se le entrega o se le da de conocimiento al gobierno del Estado. El 11 de enero del año 2016 se presentó el primer informe de cumplimiento a esta declaratoria, y en este primer informe de cumplimiento, pues bueno, se ven o se analiza y se da a conocer las acciones que el Estado de Morelos ha realizado a la declaratoria, pero también a estas recomendaciones que de alguna manera fueron señaladas por el grupo, por el GIM, que se dijo que el Estado no había cumplido. Entonces, todo ese trabajo se presentó el 11 de enero del año 2016. El 7 de junio del año 2016 se presentó un segundo informe. Por cada uno de los informes, el grupo de trabajo revisa y te da su informe justificado, no te dice, bueno, en relación a la primera medida, sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Te hace falta trabajar esto. Entonces, al momento, digamos que es como contraentrega de que te dan esta retroalimentación, es cuando el gobierno del Estado tiene que, de alguna manera, trabajarlas y volver a informar al GIP cuál es el avance de cumplimiento. El tercer informe que se presentó el 20 de diciembre del año 2016, y de ahí el 10 de abril del año 2017, igual se volvió a trabajar el GIM, y es a través de la CONAVIM que se envía al Estado de Morelos ya el dictamen sobre la implementación justamente de la declaratoria. Sobre este dictamen es sobre el cual hemos estado nosotras y nosotros trabajando para los siguientes informes. El 12 de enero del 2018, el Estado otra vez vuelve a mandar otro informe justamente a las acciones y medidas realizadas, pero a este dictamen, al dictamen del año 2017. En enero del 2020, del 2018 hasta el 2020, el Estado no había dado cumplimiento justamente de manera directa. Hasta enero del 2020 se envió un nuevo informe justamente sobre la implementación. En este caso,
fue justamente por el cambio de administración, ¿no? Que todavía la CONAVIM no había dado la retroalimentación del informe que presentó el Estado de Morelos en el año 2018. Ya para abril del año 2020 se envió otra vez al Estado de Morelos un segundo dictamen. Ya este segundo dictamen emana de este informe de implementación de mecanismos de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Es otra vez revisar cada una de las acciones y ver cuál es el avance justamente de cumplimiento que ha tenido el Estado, pero no nada más el Estado, sino también los municipios justamente para poder dar cumplimiento a la declaratoria. Y en junio del 2020 se envió, el Estado de Morelos envió, no, el Estado de Morelos envió cuáles habían sido las acciones que se habían implementado, y ya en junio del 2020 la CONAVIM envió un tercer dictamen del grupo interinstitucional, el cual para este año, en abril del 2021, el Estado de Morelos envió el informe de implementación, ¿no? Que es el que estuvimos trabajando, y que también se tomó el acuerdo en el CEPASE para poder trabajarlo de manera directa, en donde se nos plantearon desde el momento de la capacitación hasta cómo íbamos justamente a integrar y a enviar la información. En este sentido, estamos por esperar cuál es el dictamen justamente del grupo de trabajo en relación al informe presentado en abril del 2021. Una vez que se tenga este dictamen, que sería el cuarto dictamen de cumplimiento, yo creo que también va a ser a través del CEPASE, que se va a solicitar todo el trabajo coordinado para poder presentarlo el próximo año. Entonces, bueno, hasta aquí sería parte de las acciones que se han realizado desde el CEPASE y que de alguna manera van vinculadas con el tema de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Como vimos, pues bueno, está integrada también por medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad son 5, que es publicar y divulgar el alcance de la alerta de violencia de género a través justamente de campañas, que ya hemos estado nosotras y nosotros trabajando en ellas. La segunda es la estrategia de recuperación de espacios públicos, que justamente también tienen, digamos, emanadas algunas acciones que se tienen que hacer de manera conjunta, no nada más, como yo les comentaba, con gobierno del Estado, sino también con los gobiernos municipales de los 8 municipios que tienen o que cuentan justamente con la declaratoria. El tercero, su tercer medida de seguridad son todos estos módulos de atención inmediata, que bueno, es crear módulos de asistencia multimedia, los protocolos de activación. Es también razón de esta y de varias capacitaciones que se han estado solicitando. Si no mal recuerdan, también desde esta Secretaría Ejecutiva se ha solicitado, pues bueno, cuáles han sido los protocolos que las dependencias, las secretarías han realizado justamente para atender ciertos tipos de violencias. La cuarta medida de seguridad, que es, digamos, de las medidas que estamos más atrasadas, que es justamente en el cumplimiento de las órdenes de protección, ¿no? Que no contamos con un protocolo de valoración específica, que todavía no sabemos quién va a implementar estas órdenes de protección, quién las va a monitorear y cuál es justamente el avance de cumplimiento de las mismas, ¿no? Como lo hemos estado viendo, se han realizado capacitaciones, el Tribunal Superior de Justicia realizó una, la Fiscalía realizó una, justamente para también, de alguna manera, ir delimitando. Unas son las medidas que te maneja la Ley de Acceso, la Ley General de Acceso, y otras son las órdenes o las medidas que están, bueno, sí, que son emanadas del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que te maneja, ¿no? Y que aparte, de alguna manera, este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales enlaza de manera directa cuando te dice que se tienen que otorgar las medidas de protección, y te dice que serían las emanadas justamente en la Ley General de Acceso, ¿no? Que son estas medidas de prevención de emergencia, y bueno, habla otras sobre las de naturaleza civil, que estas le competen directamente al Tribunal Superior de Justicia. La quinta medida son las agrupaciones estatales y municipales especializadas en reacción inmediata, que es la creación y fortalecimiento de agrupaciones, es el tema relativo justamente a los protocolos de activación, en este caso, pues bueno, son todos estos protocolos para la atención, ¿no? Que tendrán que tener estos grupos. En el caso de las medidas de justicia y reparación, son 6 medidas las que se decretaron,
La primera es la justicia, casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, que viene siendo todo este fortalecimiento interinstitucional, primero pues a la Fiscalía Especializada, que ahí mismo se puedan emitir y que se pueda dar también cumplimiento a todos estos protocolos de investigación, el monitoreo justamente de la capacitación para las y los servidores públicos, porque el tema justamente de la capacitación es vital y es, digamos, uno de los puntos prioritarios que el grupo de expertas y de expertos ha sido como que reiterado, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la capacitación? Y por eso también, de alguna manera, nos solicitaron un programa de capacitación. La unidad de análisis y evaluación, la unidad de contexto también para la investigación del delito de feminicidios. La siguiente medida es la unidad especializada en feminicidios o homicidios dolosos de mujeres, en la cual también nos solicita todo lo relacionado con, bueno, cuántas mesas de trabajo se han ido implementando entre las víctimas y las autoridades, cuál es el estatus o el diagnóstico de estos expedientes, en qué procesos van, la siguiente es el mecanismo de supervisión y sanción. Por este sentido, por esta acción, es de que se solicitó justamente que la Secretaría de la Contraloría de alguna manera estuviera presente como integrante con derecho a voz y voto en el CEPACE. Y es justamente el establecer todos estos mecanismos de supervisión y sancionar a las y los servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Este también, pues bueno, nos va a servir justamente de parámetro para que en el caso de los organismos autónomos y de los otros poderes se pueda trabajar de manera directa, pero ya a través de los órganos de control. Que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal revise y analice la legislación estatal, ¿no? Esta acción de alguna manera va de la mano con lo establecido en la Mesa de Armonización Legislativa, ya que la Mesa de Armonización Legislativa la preside directamente, bueno, está conformada por el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, ¿no? Lo cual justamente ha ido permeando y se ha ido trabajando y analizando el marco jurídico justamente para que sea a través del Congreso, pues bueno, que se vayan presentando todas estas iniciativas de reforma a las leyes, y ya en cuanto a los reglamentos, pues bueno, ya sería trabajo directo de la Secretaría de Gobierno a través también de la Consejería Jurídica. La siguiente medida es el plan individualizado de reparación integral del daño, que es justamente el tener el plan de reparación integral del daño con respecto justamente a los casos de homicidios de mujeres y o feminicidios. La medida de reparación simbólica, que es determinar la medida justamente de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el Estado. Y las medidas de prevención son 4, que es el tema justamente de la base estatal de datos, que aquí es justamente todo el trabajo que se ha estado realizando para poder alimentar el Banco Estatal, el BANESBI, y a su vez alimentar el Banco Nacional. En relación a esto, pues bueno, como yo les comentaba, en la 33ª sesión ordinaria del CEPACE, se tomó un acuerdo justamente para que todas las dependencias que integran el CEPACE y también sus invitados, invitadas, primero enviaran un oficio a esta Secretaría Ejecutiva designando un enlace. Una vez que designaron este enlace, a través justamente de la licenciada Fanny, se ha realizado todo este proceso de capacitación para que, y también de activación de cuentas para que entonces ya sean las dependencias y los municipios quienes justamente empiecen a subir o alimentar los datos establecidos en el BANESBI. La siguiente es el Programa Único de Capacitación, Sensibilización, Formación y Profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres, que es justamente también razón de ser por el cual la Secretaría de Administración, pues bueno, ha estado trabajando de manera coordinada con la maestra Cristina Cobos para poder justamente ya establecer este programa de capacitación único, que de alguna manera también va vinculado con el programa de capacitación que tenemos establecido en el PEPAS. Entonces, este es, como yo les decía, es como que una parte toral justamente de todo el análisis que han hecho el grupo del GIM, el grupo multidisciplinario, porque nos dice, bueno, ¿cuál es tu proceso de capacitación? Yo necesito saber si cuentan con un programa, si yo sé que me hablas de una sensibilización y una capacitación, pero ¿qué pasa justamente con la profesionalización? En este caso, una vez que tú haces todo este proceso, necesito que también me digas cómo vas evaluando justamente a tus servidoras y servidores públicos, cómo es la implementación, quiénes
cuál es la currícula justamente digamos, de quienes forman a todas las y los servidores públicos, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera se está trabajando para poder también darle cumplimiento al mismo. Y recuerdan que yo les dije que se dio la declaratoria de alerta de violencia de género con estas medidas puntuales. En el primer informe que rinde el Estado, analiza todas estas medidas que estaban en la declaratoria, pero también las medidas, digamos, las recomendaciones que se realizaron en el primer informe, las jala para darle cumplimiento. Entonces, son todas estas que te dicen son otras medidas que de alguna manera son las que vamos trasladando de este primer informe junto con nuestra declaratoria y que ya de alguna manera en nuestro tercer informe que nos da la CONAVIM, pues bueno, ya están ahí visibilizadas, ¿no? Que en este caso es la cultura de la no violencia en el sector educativo y privado, que son todas estas estrategias que se tienen que estar trabajando en materia justamente de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género. Parte de la capacitación, parte que tiene que estar dentro de sus currículas. La capacitación a los centros de educación, justamente, y las campañas permanentes de prevención de la violencia de género y derechos humanos, ¿no? Todo este trabajo para implementar el modelo de redes comunitarias, la instalación y seguimiento y funcionamiento de los comités de vigilancia, el funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres. En este caso se reportó Cuernavaca, ya tenemos también en Yautepec, la campaña de comunicación que de alguna manera todas estas acciones, digamos que no cuentan con una temporalidad, sino que se tienen que seguir trabajando. El programa de monitoreo ambulatorio, el programa de reeducación de hombres generadores de violencia, que si bien es cierto ahorita se están trabajando desde servicios de salud, la ley de acceso también establece que se debe de instalar ya un centro el cual tendría que estar operando a través de la Secretaría de Salud. Viene el Observatorio Estatal de Medios de Comunicación, que también se ha estado trabajando justamente en ver cómo se va a operar, y el Programa Estatal de Comunicación y Modelo de Comunicación Externo y Interno, que también ya tienen un avance notorio. Otras medidas, pues bueno, es el fortalecimiento de la infraestructura para atender todos los casos de violencia, pues es el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento en cuanto al personal, en cuanto a los requisitos técnicos que se requieran para ello. En su momento se había informado justamente de la creación y de ejecutar o llevar a cabo el proyecto de Ciudad Mujer, que también, si no mal recuerdo, Ciudad Mujer pretendía tener todos los servicios al alcance, ¿no? Era así como una pequeña zona en donde se tuviera los servicios médicos, la atención jurídica, la atención psicológica, los juzgados. Entonces, bueno, ese proyecto estaba también en proceso. Crear, en este caso, los centros de atención especializados. Lo ideal es de que cada uno de los municipios tuviera un propio CAI, con toda la estructura que se requiere para poder atender y en este caso, pues bueno, lo ideal sería que estos centros de atención trabajaran las 24 horas, los 365 días del año, porque bueno, la violencia no descansa los fines de semana y no te dicen, como ya son las 3 de la tarde, pues bueno, ya no voy a seguirte violentando, ¿no? Entonces es parte de las acciones que también se tienen que empezar a trabajar, el mensaje de cero tolerancia a la violencia, que es justamente este mensaje que desde el gobierno del estado se debe de implementar para que se visibilice que al menos en el estado de Morelos, pues bueno, ya no vamos a permitir más acciones violentas en contra de las mujeres, implementar todos estos protocolos y rutas críticas de atención. Como yo les decía, es la razón de ser de esta capacitación, porque justamente una de las acciones que nos decía o nos señalaba el grupo multidisciplinario es de que pues el estado de Morelos te habla de un modelo de atención único, pero pues, que no se había implementado, ¿no? Que ni siquiera estaba publicado. Entonces, es justamente una de las acciones, que de alguna manera esta acción también va vinculada con el PEPASE, pero realmente está acá digamos, su fuente principal, ¿no? Y diseñar todas estas rutas críticas de actuación y claras. Por esa razón, también a algunas instituciones se les estuvo solicitando sus protocolos y sus rutas de actuación. La siguiente es implementar el modelo de atención única para las dependencias que integran el CEPASE, que es parte de las acciones que se están realizando.
el reforzar el CEPACE, justamente es el fortalecimiento del CEPACE, que realmente fuera un CEPACE funcional, publicar que se pudiera difundir de manera visible en todo el estado, pues bueno, el PEPACE, ¿no? Entonces, sí, es parte también de las acciones que estamos realizando con un lenguaje sencillo para que todas las personas sepan, ¿no? Que bueno, que el estado cuenta con un programa que va justamente encaminado a trabajar bajo estos 4 ejes de acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las violencias contra las mujeres. No nada más es una violencia específica, sino que son todas. Y principalmente el aumento justamente del presupuesto, en el cual justamente el Estado ya tenga dentro de su presupuesto de egresos, digamos, una parte, y por eso te hablo también mucho, de implementar los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Que estén ya de alguna manera visibilizados todos estos presupuestos para dar cumplimiento no nada más a lo establecido en el PEPACE, sino también a todas estas acciones emanadas de la declaratoria, pero también a las acciones que por ley, en este caso, hablando de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, las instituciones deben empezar a trabajar. Entonces, bueno, eso es parte justamente de los acuerdos que ya hemos ido platicando, que son emanados justamente para poder dar cumplimiento desde el CEPACE. ¿Por qué? Porque, bueno, el CEPACE justamente es este órgano colegiado que nos va a permitir el trabajar de manera articulada para poder crear la política pública, para poder impulsarla. Y entonces, la alerta de violencia de género, pues en este caso, se decreta porque nosotros como colegiado realmente no hemos ido atendiendo a lo establecido en la ley. Entonces, si nosotros de alguna manera damos cumplimiento a la ley, pues bueno, el Estado de alguna manera no tendría por qué tener una alerta de violencia de género. Si la Mesa de Armonización Legislativa trabaja, si el Congreso avala todas estas reformas, si realmente se garantizan, si dentro de las políticas públicas también, por ejemplo, el tema de violencia obstétrica, ¿no? Que de alguna manera, si me dicen a mí es que no hay violencia obstétrica, pero si el 9º informe de SEDAW me dice, no, sabes que sí lo hay. Si en este caso también en DIRE me dice Morelos ocupa uno de los estados, de los primeros estados donde hay más violencia obstétrica, pues entonces tenemos nosotras a través de la mesa de armonización revisar qué es lo que está pasando justamente con el tema, ¿no? Para justamente evitar en su momento a lo mejor una alerta de violencia de género por agravio comparado, ¿no? Porque no tenemos justamente, no hay políticas, no hay acciones, la ley no es clara para justamente atender el tema de la violencia obstétrica. Muchas gracias, maestra Leti. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué hablar de la alerta de violencia de género en el Estado si estamos hablando en esta reunión inicial de capacitación sobre el modelo único de atención? Este recorrido que hizo la maestra Leti Ortiz sobre nuestra ley, la ley de acceso en el Estado de Morelos y lo referente a la solicitud de alerta, y mencionando parte de las atribuciones que las instituciones que conforman el CEPACE tienen y que están establecidas en la misma ley de acceso, pues una de ellas tiene que ver, como bien mencionó, esta parte de capacitación del personal. Y en el caso del modelo único de atención que está establecido desde la Ley General de Acceso, es decir, la federal, y que lo tenemos replicado en nuestra ley de acceso en el Estado, pues corresponde ponernos de acuerdo. Al final de cuentas, a eso se reduce el modelo único de atención. Es decir, todas las instituciones que conformamos el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, tenemos una parte de esa obligación al conformar, al ser parte de este cuerpo colegiado, pues es ponernos de acuerdo y coordinarnos precisamente para brindar el apoyo a las mujeres que están en situación de violencia de género. ¿Qué significa? Algunas de las personas aquí presentes dirán, pues nosotros no proporcionamos servicios de salud, psicológicos, jurídicos, porque estoy en una capacitación que tiene que ver con un modelo de atención por violencia. Porque todas las instituciones públicas del Estado tenemos una obligación y es el poder dar una respuesta a una mujer que lo solicita, una mujer en situación de violencia. Si una mujer en situación de violencia llega a cualquiera de nuestras instancias, nuestras oficinas, pidiendo orientación, ¿no?
pues lo ideal, y que es por eso que se contempló este papel que ustedes tienen para esta capacitación, que es como personas replicadoras, pues que al interior de la dependencia todo el mundo sepa o tenga una información básica. Uno, brindarle una orientación de entrada y una canalización certera a dónde puede acudir. No significa que yo la voy a atender, ¿no? Si yo soy secretaria de Cultura, por poner un ejemplo, no significa que voy a decirle, pase usted, la voy a atender. Pero sí que si hay una persona funcionaria pública de la Secretaría de Cultura y llega una mujer, por ejemplo, al SEMA o al Jardín Borda, ¿no?, diciendo, ¿dónde puedo recibir orientación o quiero tener información para una situación de violencia? Se le pueda orientar de manera de saber a dónde certeramente acuda. ¿Por qué? Porque las mujeres en situación de violencia, cuando llegan, de acuerdo a las estadísticas nacionales que existen, es menos del 10% de las mujeres que llegan a servicios de atención. Que llegan a tocarnos la puerta, a hacer una llamada y decir, necesito ayuda. Es menos del 10%. Entonces, imagínense que ese 10% son las mujeres que dijeron, el día de hoy voy a hacer algo, que tocó la gota que derramó el vaso. Y que se topen con pared, que se topen con que, no, pues aquí no es, no tengo ni idea. Entonces, lo único que estamos haciendo con eso es revictimizar. Porque nosotras tenemos una obligación en ese sentido, y es brindar una orientación para poder hacer una canalización certera. Por eso esta primera etapa de la implementación del modelo de atención único es dirigido al personal de todas las dependencias que conforman el CEPACI. Hubo algunas que no mandaron precisamente a sus personas replicadoras pensando, yo no brindo atención, ¿para qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque tenemos una obligación mandatada por la ley. Entonces, es ahí donde también sabemos y queremos que tengan este marco normativo en el cual nos movemos, este marco de derechos humanos que son básicos y principios sobre los cuales se construyó el modelo único de atención y además sobre los cuales tenemos que regir nuestras acciones como funcionariado público en lo que tiene que ver en la atención a la violencia contra las mujeres.